Pues vamos a comenzar en esta tarde y tenemos el devocional de Nehemías, ¿vale? Ya sabéis que vamos seccionando los libros y vamos haciendo primero un devocional, después hacemos la exposición y después hacemos las preguntas, pero en este caso pues estamos obviando las preguntas, estamos yendo un poquito más rápido en un par de ellos para poder llegar hasta Job y que el hermano Manuel haga el libro de Salmos cuando él esté aquí. Así que vamos a orar y tendremos este devocional sobre el libro de los Salmos. Padre Celestial, te quiero dar muchas gracias por este día, gracias por tu amor, por la misericordia que has tenido con nosotros, y te quiero pedir pues que ahora en estos momentos pues nos acerquemos con inteligencia a tu palabra, con la sabiduría que tú nos has dado, pero ayúdanos a, sobre todo, pues pedir que el Espíritu Santo nos ilumine nuestro entendimiento y podamos poder aprender mejor cómo vivir. Te pido todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, pues este estudio lo he llamado el proceso de la oración. El proceso de la oración. Y vamos a coger como texto el primer capítulo de Nehemías, de hecho, poquitos versículos de Nehemías, pero creo que nos ayuda. De hecho, esta mañana nuestro hermano Carlos nos hablaba acerca de la necesidad de la oración. Que tenemos este gran privilegio, tenemos esta gran posibilidad, tenemos este potencial, pero muchas veces no lo aprovechamos, ¿verdad? Es como si tuvieras un botón que pone turbo en tu coche y tú dices, ¿para qué es esto? ¿Para qué es esto? ¿Para qué es esto? ¿No? Y nunca lo utilizas. O hay muchas personas que no saben que hay una palanquita al lado de tu volante, en el lado izquierdo, que sube y baja el volante. Bueno, depende del modelo del coche, ¿no? Pero hay muchas personas que no saben que existe eso en su vehículo. Hay algunos vehículos que no, ¿eh? No vayas probando las palanquitas en movimiento. Si estás estacionado, puedes tocar todas las palanquitas que quieras, ¿eh? Pero verdad que hay cosas en el coche que no utilizamos para nada, ¿sí? Y están allí, y a veces cuando alguien te las enseña te dices, ¡wow! Si hubieras sabido que esto existía, ¿no? Y la oración, la comunicación directa con el Dios creador omnipotente de toda la creación. O sea, realmente es un recurso que nos hace falta aprovechar de ello. Entonces, Nehemías pasó por un proceso de oración que tiene gran aplicación y relevancia para nosotros hoy. Y el primer lugar que Nehemías comenzó lo vamos a ver aquí en los primeros 4 versículos. Dice Nehemías 1, del 1 al 4. Dice, palabras de Nehemías, hijo de Azalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Qué palabra dirías tú que refleja la actitud de Nehemías al escuchar las palabras de este Anaí? ¿Dolor? ¿Preocupación? ¿Consternación? ¿No? Pues es esa la palabra que yo tengo aquí, preocupación, ¿vale? Había una preocupación por el problema. Sabemos por Nehemías 1:11, nos dice aquí, Nehemías 1:11, dice, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Y nos dice su oficio, porque yo servía de copero al rey. Entonces su trabajo era probar el vino del rey antes que el rey lo bebiera para asegurarse de que no estuviera
envenenado. No sé cuántos de vosotros os gustaría ese trabajo o no, ¿vale? Pero voy a probar esta comida para ver si alguien ha envenenado al rey, y si yo muero, pues entonces la comida está envenenada, pero si no muero, pues el rey se la puede comer también. Un oficio un poco extraño, ¿no? No sé si vosotros os lo habéis planteado alguna vez, ¿no? Además, Nehemías tenía un buen trabajo porque estaba probando lo mejorcito, ¿eh? O sea, el rey no es que viviera lo peor, ¿no? El rey, Nehemías estaba aquí con un trabajo arriesgado, por supuesto, pero estaba probando buen vino, fijo. Pero tenía un acceso íntimo al rey. Él estaba cercano al rey, el rey lo conocía, ¿sí? Y era una posición política y un lugar para vivir en el palacio, tenía que vivir ahí con el rey. Era un trabajo cómodo, que le proporcionaba todo lo que le necesitaba. Sin embargo, cuando uno de sus hermanos regresa de Jerusalén, él sale de su comodidad, sale de su, pues estoy bien, para interesarse por otros, por precisamente los que estaban en Jerusalén. Y nos dice en el capítulo 1, versículo 2, que él les preguntó acerca de los judíos que estaban allí. Aquí la palabra que tenemos de le pregunté es indagar, ¿vale? Está allí escarbando, a ver, dame más información, quiero más, dime más, ¿no? Y podría haberse aislado si hubiera querido, ¿no? ¿Han vuelto los de Jerusalén? Ah, bueno, espero que les haya ido bien el viaje, ¿no? O cualquier otra cosa así. Pero él se acercó a ellos y les dijo, quiero que me expliquéis esto de primera mano. Y este es un punto de partida muy importante. Es muy fácil para nosotros no involucrarnos o no darnos cuenta. Si tú no te involucras, no ves la severidad del problema. Esto pasa con el pecado personal también, ¿verdad? Si tú te aíslas de tu pecado y dices, bueno, tampoco es tan importante, ¿no? Tantas otras personas hacen tantas otras cosas tanto peores, ¿sí? Si no ves tu pecado como algo que es una ofensa en contra de Dios, el tuyo, no el del otro, el de fulanito también es muy malo, pero lo tuyo. Y aquí vemos que Nehemías está quizás recordando lo que Jeremías decía en Jeremías 51:50, que era acordaos del Señor en tierra lejana y pensad en Jerusalén. Y entonces escucha que los sobrevivientes estaban viviendo mal, estaban viviendo en pobreza, las murallas estaban destruidas, las puertas estaban quemadas. Y ahora, nosotros quizás no tenemos este amor por una ciudad que tendría el pueblo judío, o que tiene el pueblo judío, ¿no? Quizás tú no tienes en tu corazón ese arraigo, ¿no? Exacto, no piensas. Aunque, por ejemplo, yo cuando estaba en la universidad en Estados Unidos y me topaba con algo de España, ¿no? Que ponía Made in Spain, era como... Me acuerdo una vez, estaba yo en la Universidad de Bob Jones y yo tendría 18, 19 años, y me acuerdo entrar en donde tenían como una sección de regalos y tal, y pues todo era con versículos y tal y cual, y tenían una lata grande, y me acerqué, y mi corazón, o sea, es que me acuerdo como si fuera, mi corazón iba súper rápido porque reconocí el logo, y me acerqué y digo, no puede ser, no puede ser. Y cogí así la lata, lo giré y ponía Made in Spain. Yo casi me pongo a llorar. Era una lata de Chupa Chups. Yo no había visto Chupa Chups en 8 meses, 9 meses, y casi me pongo a llorar. Después me puse a llorar por el precio que tenía esa lata, de no poder comprarla, pero simplemente el hecho... Y entonces se lo iba diciendo a la gente, digo, me he encontrado con una cosa de España en la gift shop, ¿no? De esto de regalos, ¿no? Y me miraban como si estuviera loco, ¿no? Sí. Entonces, 3 palabras realmente resaltan de lo que escuchamos de estas noticias, ¿no? Tenemos el remanente, tenemos ruina y tenemos oprobio. Nehemías estaba destrozado por la complacencia. Ellos estaban viviendo en ruinas y lo habían aceptado como tal. Habían aceptado vivir así. Y estaban dispuestos a, pues simplemente vivir de esa mala forma, a no estar dispuestos a
a esforzarse y a cambiar. Nada va a cambiar en tu vida, ni en mi vida, hasta que no nos preocupemos por ese problema. Hasta que ese problema no se haga algo tan evidente, tan real, tan feo y asqueroso delante nuestro como lo es delante de Dios. Porque no estamos acostumbrados a ello. Ah, bueno, todo el mundo lo hace. Ah, bueno, ¿sí? Entonces, si a ti no te preocupa, ¿a quién le va a preocupar? Y entonces, quizás te has vuelto complaciente en la forma que estás viviendo tu vida. Bueno, ya intenté cambiar en su día, ¿no? Ya intenté hacer ese cambio difícil, pero no me salió bien. No, y te has rendido, has dejado de intentar hacer aquello. Y estás viviendo entre escombros, con las puertas quemadas, con las paredes derruidas, y Dios quiere que haya cambio en tu vida. Y sabemos que eso es así. Entonces, tienes que preocuparte por el problema escuchando los hechos, incluso cuando no quieres escucharlos. Ahora, ¿qué es lo que hizo Nehemías cuando escuchó este informe? ¿Qué es lo que hizo? A ver, alguien. Lloró. No sé quién lo ha dicho por aquí. Están en la pantalla, ¿vale? Lloró. Se puso tan triste que lloró. Nehemías era un hombre valiente. Para ser el copero del rey tienes que ser un hombre que tu vida no la tienes muy en alto, ¿no? Porque, o sea, a menos te ordenan, ¿no? Ser el copero del rey, supongo. Pero, toma, bebe esto, a ver si te mueres. Varias veces al día. Toma esto, a ver si te mueres. Tú puedes decir, mi trabajo es difícil o peligroso. No como este, ¿sí? Tu trabajo no sé si tenía un plus de peligrosidad o no, de riesgo, pero, madre mía. Pero este hombre, que era un hombre acostumbrado a pensar en su muerte, porque era su vida, ¿no? Su muerte inminente, cuando escucha las malas noticias de lo que está pasando en Jerusalén, se sienta en el suelo y comienza a llorar. Y también ayunó. En el Antiguo Testamento el ayuno solamente era requerido una vez al año, pero aquí vemos Nehemías absteniéndose de comer durante varios días. De hecho, al comparar las diferentes fechas de este libro, entendemos que ayunó, lloró, fijo que no ayunó completamente, pero por lo menos quizás una o dos comidas al día, durante 4 meses. 4 meses. O sea, ¿estaba preocupado sí o no por el problema? Yo digo que sí, porque ayunar 4 meses, no todas las comidas, pero sí, de unido. Estaba llorando 4 meses, estaba preocupado por eso 4 meses. Demuestran una profunda preocupación. Entonces, antes de que puedas pedirle a Dios que reconstruya, primero tienes que estar preocupado. Tienes que darte cuenta de lo que está pasando. Entonces, la segunda cosa que vemos es una convicción sobre el carácter de Dios. Después de que Nehemías se preocupa, mira lo que dice en el versículo 5. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Entonces, Nehemías llama aquí a Dios, Dios de los cielos, ¿no? Le llama Señor, como si fuera el amo, ¿no? Porque está diciendo que somos tus siervos, ¿no? Después se refiere a él como el Dios del cielo. Reconoce que Dios estaba por encima de lo terrenal, de lo humano, ¿no? Y se refiere a él como grande y temible. Dios merece ser honrado, merece ser reverenciado, merece ser temido por todo quien él es. Finalmente,
Nehemías describe a Dios que guarda el pacto de amor. Y entonces él no está diciendo, bueno, solamente tú eres un Dios malo y vas a juzgar y vas a castigar. No, está diciendo, eres un Dios temible, pero que guardas tu pacto por amor. Entonces, el jefe de Nehemías, Artajerjes el rey, era el más grande y poderoso de la tierra. Pero comparado con Dios, Artajerjes no era nada. Artajerjes no era nadie. Nehemías estaba en Susa y su preocupación estaba en la lejana Jerusalén, pero ambas ciudades, una rica y una pobre, una fuerte, otra débil, una orgullosa, la otra rota, eran como pequeñas motas de polvo bajo el vasto dorsal del cielo de Dios. Cuando acudimos a Dios en oración, las cosas tienden a ponerse en perspectiva. No sé si te ha pasado a ti, pero a veces empiezas a orar de una forma y acabas de orar de otra. Y es como que durante la oración se van alineando los pensamientos, las prioridades, las cosas que dices, no, es que lo que yo estoy pensando está al revés o está girado, ¿no? La importancia de las cosas que yo le estoy dando a algo no es así. Nehemías sabía que Dios no solo podía, sino que también estaba dispuesto a responder su oración, pero también sabía que Dios no tenía por qué tratarle favorablemente. Por eso, la siguiente fase de su oración es una confesión de pecado. Al igual que Job, su encuentro con un Dios maravilloso lo lleva a un punto de arrepentimiento personal. Porque cuando tú te ves, cuando ves lo glorioso que es Dios, lo que debe crear en ti es un sentido de pequeñez. El hermano Justin nos estaba hablando, ¿no?, acerca de las estrellas, ¿no?, y las billones de estrellas que hay, y empiezas a mirar con un telescopio y las galaxias que hay, te empiezan a decir unos números, yo ya sabéis, yo no soy muy bueno con números, pero números que son tan grandes, de tantas estrellas y tantas cosas, y dices, vuelves a las Escrituras y dices, ¿quién soy yo? Y lees en las Escrituras que Dios sabe cuántos pelos tienes. ¿Cuántos pelos tienes, no? O sea, ¿cómo puede ser eso? Que el Dios infinitamente grande sepa nada de mí, pero algo tan específico de mí, ¿no?, y me ame. Entonces, Job escribe en Job 42, 5 y 6, mis oídos habían oído de ti, pero ahora mis ojos te han visto, por eso me desprecio a mí mismo, por eso estoy en mi bajez y me arrepiento en polvo y en ceniza. Entonces vemos aquí qué es lo que le pasa a Nehemías, la confesión del pecado. Después de preocuparse por su problema y expresar una convicción sobre el carácter de Dios, entonces ve el problema, ve que Dios es más grande que el problema, ahora te das cuenta de que tú no eres digno de que Dios actúe, ¿sí? Nehemías se siente impulsado a admitir su pecado, los pecados de su pueblo, en versículos 6 y 7, que ya lo hemos leído. Y una cosa es estar preocupado, incluso puedes tener una convicción de quién Dios es, pero hasta que no lo haces personal, ahí es donde empiezan a cambiar las cosas, ¿verdad? Cuando dices, no es algo general, no es que todos los pecados de todo el mundo, sino los míos personales. Podríamos sentirnos mal por nuestros pecados o preocuparnos por cómo van las cosas. Nuestra teología incluso podría ser correcta, pero Nehemías toma ese siguiente paso y audazmente le pide a Dios que escuche su oración. Y hay tres ingredientes claves aquí en su confesión de pecado que hemos visto en los versículos 6 y 7. El primero que vemos es la intensidad, ¿no? Está abrumado por la preocupación por el pecado, está asombrado por el carácter de Dios, y Nehemías entrega una petición y una intercesión prolongadas. No lo pasa por alto rápidamente.
No dice, bueno, sí que hemos hecho mal, pero lo que nos gustaría que hicieras es esto. Él se detiene, él hace hincapié. Y hemos visto que, otra vez, lo han hecho estos cálculos, lo han hecho otros, yo no lo he hecho, pero 4 meses orando intensamente. Orando día y noche, pasando cada momento en la presencia de Dios. Esto nos recuerda el Salmo 88, versículo 1, donde dice, oh Señor, Dios que me salva, día y noche clamo delante de ti. Día y noche. Cuando tú estás preocupado por algo, te vas a dormir pensando en eso y te despiertas pensando en eso. ¿Sí? Ahora, esa es tu preocupación. Cuando tú tienes esa preocupación, tienes que mirarle esa preocupación ahora viendo el carácter de Dios. Es decir, Dios es tanto más grande que mi preocupación. Aunque la preocupación a veces estamos tan cerca de la preocupación que puede parecer muy grande, ¿verdad? ¿Sí? Pero Dios es infinitamente más grande que nuestro problema. Y lo que tenemos que hacer es hacer unos cuantos miles de pasos para atrás para decir, no, es que Dios es tanto más grande. Y después te das cuenta de que somos tan pequeñitos nosotros. Y hemos pecado en contra de ese Dios tanto más grande. Entonces, Nehemías es intenso. Pero la segunda cosa que vemos aquí es que Nehemías es muy honesto. Es muy honesto. No hizo ningún intento de excusar a los israelitas por su pecado. De hecho, reconoció su propia parte de la culpa, examinó el historial del pasado, podemos poner entre paréntesis, fracaso total, y el presente de Israel, y supo que no estaba exento de culpas. Aquí, mira lo que dice, confieso que hemos pecado. En el versículo 6, el justo en medio, dice, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. O sea, él no dice, bueno, la casa de mi padre ha pecado. Dice, yo y la casa de mi padre, incluyéndome a mí. No hemos obedecido. Esto es increíble para mí. Habría sido muy fácil de Nehemías de decir, oye, Señor, trata con ellos, por favor. Están haciéndolo mal, ¿verdad? Están no poniéndose manos a la obra, como tendrían que hacer. Es muy fácil ver lo que está haciendo alguien más mal, ¿verdad? Tú lo podrías hacer tanto mejor, ¿verdad? Sí. No sé cuántos de vosotros soléis ver fútbol, ¿no? Pero yo ayer me puse un rato, ya que era gratuito el partido y podía verlo online, pues me puse un rato para ver el partido. Y pensé, ese pase tendría que haber visto que no había nadie allí. ¿Por qué se le ha pasado al otro equipo? ¿No? Y es tanto más fácil cuando tú no estás jugando, ¿verdad? Me gustaría verme a mí jugando. No, la verdad es que no. Yo estaría allí Vale, es igual. Pero es muy fácil, cuando estás desde arriba y tienes el teleobjetivo, ¿verdad? Y puedes ver todo el campo y decir, pero ¿a quién se la estás pasando? Si ahí no hay nadie. Y de hecho, no sé si habéis ido alguna vez al campo, es muy divertido ir al campo, por los comentarios de todo el mundo, ¿pero qué haces? ¿No? Ponte tú, a ver cómo lo haces tú, ¿verdad? Y si has jugado a fútbol en el campamento, por ejemplo, sabes lo difícil que es, ¿verdad? Jugar bien y pasar bien las pelotas a los de tu equipo, no es nada fácil. Y aquí Nehemías se está metiendo en el mismo barco. Él no está diciendo, es que mira, no están pasando bien la pelota. Es que mira, tendrían que hacerlo mejor, Señor. Y tú sabes que tendrían que hacerlo mejor. Entonces, es muy fácil para nosotros culpar a los demás. Tenemos que aprender de Nehemías y confesar constantemente en honestidad. Señor, yo también me equivoco. Yo también hago las cosas que están mal, yo también peco, yo también... Y sabes, esa honestidad te va a mantener con los humos bajos, ¿no? No se te va a subir a la cabeza de que tú, aquí no hay nadie que te toque. Y finalmente,
tenemos aquí que Nehemías reconoce que el pecado no es simplemente una negativa obstinada de obedecer ciertas reglas, sino que es un acto desafiante de rebelión de estos israelitas. Entonces, hay una urgencia aquí, esto tiene que cambiar. Entonces, él no intenta de disfrazar el pecado, él intenta que se trate el pecado y se quite ese pecado de ahí en medio. Bueno, en quinto lugar, tenemos 5, así que estamos ya a puntito de acabar. Pero confianza en las promesas de Dios. Si bien Nehemías pasa tiempo en confesiones, no se sumerge en un examen introspectivo prolongado de sus fracasos y los de sus hermanos, no está allí machacándose, latigándose y mira, y el año pasado hicimos esto, y hace 2 años hicimos lo otro, y está repitiendo, hay cosas que ya han sido perdonadas, ¿no? Él reconoce que han hecho mal y luego rápidamente expresa la confianza en las promesas de Dios. Mira lo que dice en el versículo 8, del 8 al 10. Acuérdate ahora de las palabras que le diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Entonces, les está diciendo, acuérdate, aparte de lo que hemos hecho nosotros, acuérdate de que tú has dicho esto. Nehemías le recuerda las palabras de Moisés sobre el peligro de la apostasía. Y esto es algo real, que ocurrió. Moisés lo dijo y el pueblo de Israel lo hizo. ¿Sí? Entonces, aquí hay una promesa doble. La primera promesa es, si haces mal, vas a ir al cautiverio. ¿Sí? Hay un castigo. Si haces mal, hay un castigo. Y eso se había cumplido. De hecho, Nehemías era viviente, ¿no?, de ese efecto. Pero la segunda parte era que cuando terminara el cautiverio, Dios los enviaría de regreso a Jerusalén. Y todavía estaban esperando que eso se cumpliera. Nehemías estaba orando, Señor, la primera parte es verdad. Ahora acuérdate de la segunda. Hemos desobedecido, estamos en cautiverio, pero Señor, has hecho la promesa de traernos de regreso a casa y protegernos allí. Y eso no ha sucedido todavía, así que reclamo que esa promesa se haga realidad. Alguien ha calculado que hay más de 7.000 promesas en la Biblia. Y cuanto mejor conozcamos la palabra de Dios, mejor podemos orar con confianza en las promesas de Dios. Primera de Juan 5,14 nos dice, esta es la confianza que tenemos sobre Dios, que si pedimos algo conforme a su voluntad y Él nos oye, que si oramos conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. ¿Tienes tanta confianza en las promesas de Dios como Nehemías? Si Dios lo dijo en su palabra, es una promesa, es algo que Él ha prometido. También sabía que aunque Dios no necesitaba su ayuda, Él estaba dispuesto a participar. Él estaba dispuesto a ofrecerse como mano útil en esto. Entonces, pues vemos ese deseo con el quinto punto, que es el compromiso. ¿Ves la progresión? Esta es la progresión. Su preocupación por el problema le lleva a quebrantamiento. Está roto. ¿Cuál es la palabra clave ahí? Era lloró, ¿no? Estaba preocupado por ese problema. Su preocupación le lleva al quebrantamiento. Mientras lloraba y ayunaba, expresó su convicción acerca del carácter de Dios. Mientras se concentraba en la grandeza y el asombro de su santo Dios, rápidamente, al ver la santidad de Dios, dijo, wow, Dios es santo y yo soy pecador. Yo no soy santo como Dios es santo. Entonces, él clamó en confesión delante de Dios. Y después de reconocer su rol en ese pecado, oró con valentía y confianza en las promesas de Dios. Y esto, entonces, lo lleva a comprometerse, a decir en Nehemías, versículo 11, dice Nehemías 1:11, te ruego, oh Jehová,
esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. O sea, lo que estaba diciendo era, me voy a poner manos a la obra. Voy a emprender esta acción. Voy a salir de aquí y voy a hacer. Se han dicho que la oración no es hacer la voluntad del hombre en el cielo, sino hacer la voluntad de Dios en la tierra. Sin embargo, para que la voluntad de Dios se haga en la tierra, Él necesita que hayan personas disponibles para su uso, que estén dispuestas. Y eso no es nada en nosotros, ¿no? No te alardees, ¿no? Ay, Dios me está usando a mí. Bueno, Dios te usa a ti, como usa al otro, y si Dios no usa a ningún humano, acuérdate que Dios usa animales también, ¿vale? O sea, si te empiezas a subir de tono, acuérdate que Dios usó un burro también, ¿vale? O sea que, ¿sí? No es nada especial en ti, no, lo especial es que Dios se digne usarnos. Eso es lo maravilloso. No hay nada en nosotros que digas, no, es que mira, yo por lo bonito que soy, no. Dios te usa en su gracia y en su amor. Pero Dios no envió Nehemías no oró para que Dios enviara a otro. Esto es lo que me gusta. Nehemías le dijo a Dios, mira, he visto este problema, estoy preocupado por esto, quiero hacer algo al cambio, quiero hacer algo al respecto. Úsame a mí para obrar este cambio. Quiero hacerlo en ti, pero quiero hacerlo. ¿Sí? Se puso manos a la obra. Entonces, sabía que tendría que acercarse al rey, solicitar una licencia de 3 años, y por eso le estaba pidiendo a Dios éxito, que quiere decir básicamente seguir hacia adelante. Este éxito es poder salir, poder hacerlo. Quería ver a Dios mostrar su favor en esta cosa. Y a veces hablamos, ¿no?, acerca de la voluntad de Dios. No sé, yo crecí en una forma de pensar, ¿no?, que había que ir investigando y averiguando dónde está la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, pues, a veces llegaba a un punto que parecía más algo existencialmente místico, ¿no? Y parecía que ibas con esa vara buscando agua, ¿no? A ver dónde está la voluntad de Dios, y si se posa sobre aquí, pues esto es lo que tengo que hacer, ¿no? Pero Dios no obra así. Dios no funciona de esta forma. Y tenemos que acordarnos de que Dios quiere ayudar y emprender las cosas buenas en la vida. Dios es un Padre celestial. Y como cualquier buen padre quiere cosas buenas para sus hijos. Pero justamente le mencioné a alguien el otro día, cuánto más fácil es mover el volante de un vehículo que está en marcha que un vehículo parado. ¿Sí? Hay veces que se quedan las personas quietas, no, hasta que no sepa la voluntad de Dios, no lo voy a mover. Y mi recomendación es, tú empieza. Y ¿sabes qué? Dios empieza a guiar de una forma que ni te habías dado cuenta, y es porque estás en movimiento. Y aquí es lo que está diciendo Nehemías. Señor, si es tu voluntad, dame éxito. Lo que voy a pedir al rey no es nada fácil. El copero se le iba. Tendría que buscarle a otra persona de confianza, porque aparte esto del copero era que el rey se fiaba. O sea, no se fiaba de nadie más que de él. ¿Entenderme? O sea, era como el máximo de persona fiable. Porque si Nehemías le metía un poco de veneno, era el único que podría haberlo hecho. ¿Quién controla el controlador? Exacto, sí. El hecho de que Nehemías se pida una excedencia es algo importante. Y humanamente decimos, Nehemías, ¿por qué ni siquiera se lo vas a pedir? Ya sabemos lo que te va a decir. Te va a decir que no, que eres esencial para su propia vida. Pero bueno, sabemos cómo va, ¿no? La cosa. Pero Proverbios 21:1 dice, el corazón del rey está en mano del Señor. Él lo dirige como un curso de agua hacia el donde Él quiere.
y vemos las cosas nosotros imposibles, ¿verdad? Vemos las cosas tan difíciles. Y Dios dice, no te preocupes, no es difícil. Pero vemos aquí que Nehemías tenía este compromiso de aplicarse. Alguien ha dicho que la palabra clave de este libro es la palabra entonces, que aparece 32 veces diferentes. Una y otra vez, Nehemías evalúa la situación, se preocupa y por eso se ve obligado a hacer, ¿no? Entonces, ves la palabra, dice, y vio, entonces se puso, ¿no? Entonces hizo no sé qué, 32 veces. Martín Lutero dijo, ora como si todo dependiera de Dios y después trabaja como si todo dependiera de ti. Y eso me gusta, porque tiene tanto la implicación de que Dios va a hacer lo que Él quiera, pero también te pone a ti las manos a la obra. Tú vas a decir, vale, pues voy a hacer todo lo que yo pueda y cuando vaya viendo, es que el Señor va dirigiendo. No sé si cuántos de vosotros lo habéis vivido esto en vuestras vidas, donde estás yendo y dices, por aquí ya no puedo más, y de repente por aquí aparece y vas siguiendo por aquí y el Señor te va guiando. Así que pongámonos manos a la obra. ¿Estás preocupados por tus problemas? ¿Tienes convicción acerca del carácter de Dios? ¿Estás listo? ¿Estás preparado para confesar tus pecados? ¿Tienes la confianza en las promesas de Dios? Y finalmente, ¿estás listo para comprometerte a involucrarte en la obra del reino de Dios? Pues ese es el proceso de la oración que hemos visto aquí en Nehemías. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias por este día. Gracias ahora que hemos podido disfrutar de este tiempo juntos. Quiero pedirte que tú nos bendigas y nos lleves también con bien a nuestras casas. En el nombre del Señor Jesús. Amén.